Vamos a revisar ahora algunos modelos QSAR históricos que sirven como base para entender los modelos más modernos. Soy el Dr. Joaquín Barroso, del Instituto de Química de la UNAM. Quizá uno de los primeros antecedentes que existe sobre el QSAR son las relaciones lineales de energía libre. Y dentro de estas, uno de los principales antecedentes es la ecuación de Hammett. En los años 30 del siglo XX, Lewis Hammett se dio a la tarea de encontrar una correlación cuantitativa, numérica, entre el pKa de un ácido carboxílico y de un ácido carboxílico sustituido. De modo que pudiera traducir esa sustitución en un parámetro cuantificable que nos permitiera predecir el pKa de un análogo del ácido benzoico. De esta manera, el efecto electrónico del sustituyente fue racionalizado, pero principalmente fue cuantificado. Es una ecuación de una relevancia más bien histórica, su aplicación es muy limitada, sin embargo, los parámetros de Hammett que se obtuvieron durante esta época siguen siendo utilizados. Partimos entonces de la premisa que dos reacciones similares cuyos reactivos difieren entre sus sustituyentes van a tener un cambio de energía libre de activación proporcional al cambio de la energía libre de Gibbs y que por lo tanto va a haber una correlación entre ambos. Sabemos entonces que el ácido carboxílico se desprotona a través de la ecuación mostrada en la figura, que es análogo a la desprotonación de cualquier otro ácido de Bronsted-Lowry. Si existe una similitud entre las estructuras de estos dos derivados del ácido benzoico, existirá también una similitud en sus valores de acidez, podrá ser cuantificable. Entonces lo que se hizo fue obtener el valor experimental del pKa de diferentes derivados del ácido benzoico y se definió un valor de referencia que es el del ácido benzoico mismo. Definiendo el parámetro sigma como el cociente, el logaritmo de los cocientes de las constantes de acidez, podemos entonces hacer una escala de este descriptor, de este valor sigma, que nos diga qué tanto se aleja la acidez de un compuesto cualquiera al de nuestra referencia. Por definición, el parámetro sigma para el ácido benzoico, es decir, para el sustituyente hidrógeno en cualquier posición, es igual a 0 por construcción. La ecuación de Hammett es una relación de energía libre. Entonces podemos ver aquí que, dada la relación que hay entre la constante de acidez o la constante de equilibrio de una reacción cualquiera y su cambio en energía libre, pues tenemos un sustento termodinámico para establecer esta relación entre los diferentes valores de acidez. De tal suerte que existe una relación cuantitativa entre el parámetro sigma y el cambio en la energía libre de Gibbs para cada una de estas reacciones. Una relación que es además lineal. Si graficamos los valores de sigma, obtenemos esta línea con pendiente igual a 1, donde ahora podemos observar un par de cosas. Por ejemplo, que el parámetro sigma se relaciona al poder electroatractor o electrodonador del sustituyente X. Esto da cuenta del efecto inductivo. Ahora bien, si nosotros utilizáramos estos valores de sigma y lo correlacionáramos con los valores experimentales para el pKa de un ácido carboxílico análogo pero diferente al ácido benzoico, entonces tendríamos que la pendiente es distinta de 1. Y esa pendiente está definida aquí como el parámetro ρ. Y ese parámetro ρ está relacionado a la sensibilidad de la reacción a dicho efecto inductivo. Vemos aquí, por ejemplo, que si graficamos los valores del logaritmo del cociente de la constante de acidez dividido sobre la constante de acidez de una referencia, en este caso el ácido fenilacético, y lo comparamos contra los valores sigmas obtenidos para el ácido benzoico,
pues obtenemos ahora esta gráfica naranja. Aún para tener solo 3 puntos, vamos a ver que podemos aprender algunas cosas de ahí. Ahora, evidentemente, la pendiente es menor a 1. Esto quiere decir que el efecto inductivo va a ser menos importante en la modificación de la constante de acidez del ácido fenilacético que lo es en el ácido benzoico. Y tiene sentido, porque entre el grupo que se desprotona y el grupo aromático existe un grupo metileno adicional. Vemos entonces aquí que para 3 sustituyentes X, el paraetilo, el paranitro y el metanitro, tenemos diferentes valores de constante de acidez experimental y tenemos los valores de sigma obtenidos del ácido benzoico. Es interesante notar que para el mismo grupo funcional, el grupo nitro, tenemos valores de sigma muy diferentes si este se encuentra en posición para o en posición meta. Si tomamos un sustituyente cualquiera, por ejemplo, el cloro en posición para ese ya teníamos un valor de sigma, y ese valor de sigma en el ácido benzoico era igual a 0.23. Haciendo una interpolación en la gráfica correspondiente al ácido fenilacético, obtenemos un pK para el ácido paraclorofenilacético de 4.15 unidades, mientras que el pKa experimental es de 4.19. Nada mal para una interpolación hecha de una gráfica con solo 3 puntos. Si tenemos ahora un compuesto análogo, pero cada vez más menos similar, por ejemplo, el ácido gamma fenilpropiónico, pues ahora la influencia del sustituyente va a ser cada vez menor. Y eso lo vemos reflejado en el parámetro Rho, que ahora en vez de ser 0.6 como era para el fenilacético, ahora es de 0.2. Podemos también aprender algunas cosas, por ejemplo, que valores negativos de sigma están correlacionados con grupos R electrodonadores, mientras que valores positivos de sigma están correlacionados con grupos R electrotractores. Aquí nosotros entonces ya estamos aprendiendo algo de química a partir de nuestro modelo. No siempre va a ser el caso que podamos utilizar nuestros modelos para aprender, pero siempre van a ser posibles de ser utilizados para predecir. Bien, podemos hacer muchas predicciones y de eso es de lo que se trata el QSAR. Conociendo el valor de sigma para un sustituyente y el valor de Rho para la estructura padre en la que nos estamos enfocando, podemos obtener el valor de un pKa para un derivado cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, el ácido metaclorofenilacético. De lo que hizo Hammett con el ácido benzoico, sabemos que el sigma del grupo metacloro es igual a 0.37, mientras que para el grupo paracloro es de 0.23. Y ya habíamos obtenido la pendiente utilizando los valores experimentales de los derivados del ácido fenilacético, que tiene un valor de Rho de 0.6. Es decir, es 40% menor la sensibilidad que tiene a los cambios de pKa con respecto al ácido benzoico. Si hacemos un poquito del álgebra, simplemente despejando de la definición de la ecuación de Hammett misma, obtenemos un pKa para el grupo metacloro, de 3.97 cuando el valor experimental es de 4.14. De la misma manera, haciendo el álgebra para el grupo paracloro, el ácido paraclorofenilacético nos da un valor de 4.06 en su pKa, mientras que el valor experimental es de 4.19. Lo cual quiere decir que nuestra ecuación construida a partir de tan pocos datos nos da predicciones bastante robustas. ¿Cómo podríamos mejorarla? Teniendo más puntos para construir la gráfica que nos da el valor de Rho. Si hacemos una interpolación o utilizamos la ecuación de Hammett, obtenemos valores similares pero entre sí, pero también similares al valor experimental. Es una predicción muy razonable para un set de entrenamiento con 3 elementos. Recuerden que esos 3 puntos fueron los que utilizamos para obtener los valores de Rho. Son los que estamos utilizando en nuestra ecuación. Bien, como ya decíamos, podemos aprender algunas cosas, como que sigma está relacionado con el poder inductivo
electroatractor si es positivo o electrodonador si es negativo. Una Rho superior a 1 significa una alta sensibilidad de la estructura padre al cambio en el grupo funcional, mientras que una Rho menor a 1 implica una baja sensibilidad o una menor sensibilidad al cambio del grupo funcional con respecto a nuestra referencia de la cual Rho es igual a 1. Hemos también obtenido una correlación mecanística de forma heurística, que es justo lo que acabo de decir arriba. Sin embargo, no es necesario siempre obtener una correlación mecanística cuando hacemos QSAR. La ecuación de Hammett está limitada a reacciones y propiedades cuyo mecanismo sea el mismo. Es muy difícil tratar de extrapolar los resultados de un grupo, de un modelo QSAR a otro. Lo que vamos a estar trabajando siempre van a ser interpolaciones. Las relaciones que tenemos están soportadas por los cálculos termodinámicos que mostré anteriormente. Y estos cálculos termodinámicos nos muestran que los cambios en la energía libre son lineales. Desviaciones de la linealidad sugerirían que están operando mecanismos distintos entre dos fenómenos y que por lo tanto no los podemos comparar. Estas relaciones de energía libre pueden ser además construidas no solo a partir de constantes de equilibrio, como lo hicimos ahora con el caso de la desprotonación de los ácidos carboxílicos, sino también con constantes de velocidad para la reacción en estudio. Es decir, podemos utilizar tanto datos termodinámicos como cinéticos. Los parámetros sigma definen a los sustituyentes no solo en términos de su identidad química, sino también en su posición, y eso me parece muy interesante, porque no es lo mismo tener un grupo dimetilamino, como se ve en el primer renglón de esta tabla, no es lo mismo tenerlo en posición para que tenerlo en posición meta. Y la gente que se dedica a hacer química orgánica, pues esto lo sabe muy bien, sabe que el efecto inductor de un sustituyente no es igual según en qué posición del anillo aromático esté ubicado. Si se fijan, no se incluyen valores sigma para la posición orto, ya que el impedimento estérico y algunos otros efectos estereoelectrónicos desfavorecen la correlación. Entonces, no es que no existan, es que no sirven. Simplemente no podemos generar un modelo lineal utilizando las posiciones orto. Entonces, simplemente no lo usamos. Podemos racionalizar y discutir por qué no funcionan o cuáles podrían funcionar y cuáles no, pero la realidad es que si no funciona un conjunto de datos para realizar estas interpolaciones y por lo tanto las predicciones, no nos sirve y lo dejamos de lado. Es interesante reflexionar sobre la practicidad de los estudios QSAR. Sirven en tanto estén definidos para una zona en particular del espacio químico, pero de eso ya hablaremos más adelante. Uno de los modelos o métodos más directamente relacionados al QSAR moderno es el método de Frey-Wilson, en el cual las modificaciones estructurales progresivas producen cambios definidos en un mismo tipo de actividad biológica. Aquí por primera vez estamos hablando de la predicción de una actividad biológica. La contribución de cada fragmento a esta actividad se calcula directamente por regresión múltiple. Requiere la selección adecuada de un esqueleto base, farmacóforo, sobre el cual se realizan las modificaciones. Es decir, a medida que voy cambiando los sustituyentes sobre una estructura de base, voy a tener contribuciones que modifiquen la actividad de forma predecible. El conjunto de entrenamiento para poder generar un modelo requiere de un número mínimo de análogos donde NI es el número de sustituyentes disponibles y NJ es el número de posiciones a sustituir. Este número mínimo está dado entonces como la suma sobre J, es decir, las posiciones, de todos los sustituyentes que yo tenga disponibles, menos 1, más 1. Suponiendo 4 sustituyentes posibles, por ejemplo, metilo, etilo, isopropilo o isobutilo, para el carbazol que tenemos aquí a la izquierda, el número mínimo de elementos que necesito para generar mi set de entrenamiento y con ello mi modelo es de 16 compuestos diferentes.
Sin embargo, el número total de derivados para este mismo espacio químico es de 4 a la 5, o sea, 1024. Pero no necesito los 1024. Con 16 puedo predecir los otros 1008 restantes. La ecuación básica del método de Frey-Wilson es que el logaritmo de la actividad es igual a la actividad mu del padre, de la estructura padre, más un conjunto de contribuciones aditivas para cada grupo funcional, sea que esté presente o no. Entonces, de esta ecuación, mu es el logaritmo de la actividad. ¿Por qué el logaritmo? ¿Por qué todo está expresado en logaritmo? Porque de esa manera tenemos expresiones que son adimensionales y podemos tratarlas de manera mucho más sencilla. ZIJK es la contribución en unidades adimensionales, es el logaritmo de la actividad o de la contribución de la actividad del fragmento Jésimo en la posición Késima para la molécula Iésima. De manera análoga, BIJK es el parámetro de ocurrencia del fragmento J en la posición K para la molécula I. De tal suerte que BIJK simplemente es un 1 si ese grupo funcional en cuestión está presente en la posición en cuestión para la molécula en cuestión, o es 0 si no lo está. Tomamos como ejemplo este grupo naftaleno y definamos 3 posiciones con simplemente 2 sustituyentes, hidrógeno y metilo. El espacio químico que se genera es de 2 al cubo, o sea, 8 compuestos diferentes. Eso me genera estas 8 moléculas, donde I es la molécula iésima, habíamos dicho. Esto me genera estas 8 moléculas. Y los números unos y ceros que están puestos ahí son los parámetros de ocurrencia B y JK. Y esto se lee de la siguiente manera. Tomemos el naftaleno, por ejemplo. Está hasta arriba, la molécula I igual a 1. Para la posición número 1, como la habíamos definido, el parámetro BIJK para el grupo funcional que habíamos definido como hidrógeno es de 1. Por lo tanto, para el metilo tiene que ser de 0, porque solamente puede haber uno de estos dos sustituyentes en esa posición para una molécula dada. De la misma manera, en la posición 2, el parámetro BIJK vuelve a ser 1 para el hidrógeno y 0 para el metilo, y lo mismo para la posición número 3. Esto es el naftaleno, no es ningún isómero del metil naftaleno. Si nos vamos a la molécula I igual a 8, que es la última, el último renglón de sus pantallas, vemos que ahora es al revés. Ahí hay un error, porque tendría que ser el vector 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, ahora las posiciones que tengo ocupadas son, más bien los sustituyentes que están ocupando las posiciones son los metilos, no los hidrógenos. Esto me genera un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas. Si retomamos la ecuación de Frey-Wilson que vimos en la diapositiva pasada. Entonces, por ejemplo, para la primera molécula tengo, y para todas estas 8 moléculas yo tengo que tener la actividad experimental expresada como el logaritmo de la actividad. Y aquí simplemente les he puesto letras que van de la A a la H. Entonces, la actividad A o el logaritmo de la actividad igual a A para el naftaleno, la molécula 1, va a ser igual al logaritmo de la actividad de la molécula que elijamos como parent structure, más la contribución de tener un hidrógeno en la posición 1, más la contribución de tener un hidrógeno en posición 2, más la contribución de tener un hidrógeno en posición 3. Si nosotros definimos que el naftaleno va a ser nuestro parent structure, entonces automáticamente mu por definición se vuelve igual a A. Z, H1, ZH2 y ZH3 serían iguales a 0. De la misma manera, si tomo ahora la molécula I igual a 4, que es la molécula que tiene la actividad o el logaritmo de actividad igual a D, pues ahora mu va a ser igual a ZH1 ya dijimos que es 0, ZH2 es igual a 0, y Z mu 3 pues sería simplemente la diferencia entre D y A. De esa manera entonces yo puedo construir 8 ecuaciones con 8 incógnitas y obtener los valores de Z metilo para cada una de las 3 posiciones. Entonces ahora sí yo podría predecir la actividad
de un compuesto que tuviera metilos en diferentes posiciones del naftaleno. Posiciones equivalentes por simetría van a tener contribuciones equivalentes, por lo que podemos ampliar el espacio químico a posiciones que no teníamos contempladas. Por ejemplo, si definimos una molécula I, donde ahora tenga un metilo en esta otra posición, pues podríamos en principio ser capaces de postular que tener un metilo en esta segunda posición, pues es igual a tener un metilo en la posición número 3, ya que por simetría son bastante similares. Ahora, la aplicación del método de Freed-Wilson está completamente limitada a los grupos que conforman el espacio químico del set de entrenamiento. Si yo quisiera ahora saber cuál es la actividad del cloronaftaleno, no lo puedo hacer porque no lo contemplé en el set de entrenamiento y por lo tanto no tengo el valor de Z cloro en ninguna de las posiciones. Vamos ahora a ver un método, un caso de estudio histórico, el desarrollo de antihistamínicos derivados de las piranenaminas, en donde el método de Freed-Wilson fue dirigiendo la síntesis de manera racional. Entonces, en este trabajo se empezó con 19 derivados de esta piranenamina, donde lo que vamos a ir variando es el grupo R y vamos a obtener el grupo R óptimo para obtener la mayor actividad posible de estos antihistamínicos. Estos 19 compuestos que estaban disponibles, pues se hizo una relación multivariada entre los valores sigma de estos grupos R y los parámetros pi. No hemos hablado de qué es el parámetro pi, pero así, al igual que sigma es el logaritmo de el cociente de dos coeficientes de actividad, pi es el logaritmo del cociente de dos coeficientes de reparto. Entonces, pi es un parámetro de hidrofobicidad. En general, sabemos que compuestos orgánicos van a tener una mayor actividad biológica dependiendo de qué tan capaces sean de cruzar una barrera lipídica, una barrera celular. Entonces, grupos compuestos perfectamente hidrofóbicos o hidrofílicos, mejor dicho, pues no van a poder cruzar esa barrera y no van a poder ejercer su actividad en general. Sin embargo, aquí lo que vemos es que al obtener una correlación numérica a través de una regresión múltiple entre las actividades conocidas y expresadas como logaritmo de 1 en c, con estos dos parámetros que les platico, obtenemos un coeficiente negativo para el parámetro pi. Esto quiere decir que la actividad va a bajar en cuanto pi aumente. Ahí está mal, perdones. Y vemos que el parámetro sigma, pues si es un grupo electroatractor o electrodonador, no nos importa porque están al cuadrado y el coeficiente es negativo. Entonces quiere decir que un valor de sigma alto va a disminuir la actividad. Es decir, un fuerte carácter inductivo va a ser perjudicial. Con estas consideraciones se generaron 61 nuevos compuestos con grupos R hidrofílicos, es decir, con bajos valores de pi, en las posiciones 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan que estamos buscando la R que está unida a un grupo aromático en las piranenaminas? De estos 61 compuestos se encontraron varias anomalías. Por ejemplo, que estos tres grupos amida en posición 3 presentan actividad similar a pesar de que se incrementa la hidrofobicidad. Vemos también que los grupos OH, SH, amino y cualquier amida en la posición 5 presentan actividad mayor a la esperada. Vemos también que el grupo sulfonamida presenta una actividad mucho menor a la esperada y que la sustitución simultánea en las posiciones 3 y 5 presentan actividad mayor a la esperada. Finalmente, que el grupo 4 oxiacilo presenta actividad 5 veces mayor a la esperada.
Podemos formular varias hipótesis alrededor de estas anomalías. Y uno sería que los efectos estéricos no están contemplados en estas amidas. Por lo tanto, el incremento de tamaño quizá promueve una mayor interacción con el receptor independientemente de su hidrofobicidad. Estos cuatro grupos, el hidroxilo, el tiol, amino y la amida, en la posición 5 quizás se involucran en puentes de hidrógeno. Finalmente, el grupo 4-oxiacilo presumiblemente actúa como un profármaco, permitiendo una mayor penetración intermembranal con la subsecuente hidrólisis del grupo. Recordemos que un profármaco es una molécula que per se no tiene actividad biológica, sino que a través del metabolismo se genera una molécula que sí es biológicamente activa. Ahora entonces alteramos la ecuación para incorporar esta información encontrada. Y entonces ahora introducimos descriptores binarios, por ejemplo, este que dice ahí F5. F5 es simplemente el tener un grupo electroatractor en posición 5, sí o no. Si sí está presente, sumamos 2 unidades. Si no está presente, F5 es igual a 0 y por lo tanto no sumamos nada. El siguiente parámetro que dice 345HBD es la presencia de donadores de puente de hidrógeno en las posiciones 3, 4 y 5. Y obtiene valores de 0, 1 y 2 de acuerdo si hay 1 o 2 presentes. Y el coeficiente es de 0.39. Es decir, es mucho más importante la presencia de grupos electroatractores en posición 5 que la presencia de grupos donadores de hidrógeno en posiciones 3, 4 y 5. De la misma manera, vemos que la presencia del grupo sulfonamida tiene un coeficiente negativo, es decir, tener sulfonamidas tiene un penalty en la actividad y por lo tanto vamos a evitar su presencia. Y lo que hablábamos de los factores estéricos, va a haber un coeficiente de 0.78 para sustituyentes voluminosos, donde aquí este no es un parámetro binario, este es el volumen molar de cada sustituyente, entonces va a ser proporcional a su volumen molar la actividad, el incremento a la actividad. Entonces llegamos a la etapa 4. Se sintetizaron 37 estructuras para probar los efectos estéricos y los parámetros F5, así como la hidrofilicidad y formación de puentes de hidrógeno. Nuevamente encontramos anomalías y desviaciones a la ecuación 4, a la ecuación anterior, perdón. Y las anomalías son que dos grupos donadores de puente de hidrógeno desfavorecen la actividad si se encuentran en posición mutua orto. Posiblemente haya una interacción de puente de hidrógeno entre ellos, disminuyendo la interacción con el receptor. Esta nueva información la incluimos en nuestro modelo y aquí vemos que hay un nuevo parámetro, dice menos 0.86 HB intra, es decir, si hay dos grupos donadores de puente de hidrógeno en posiciones mutua orto, pues va a tener la actividad un penalty de 0.86 unidades. La regresión múltiple se vuelve a hacer, los coeficientes se ven ligeramente modificados, sin embargo los signos es lo que nos dice si estos parámetros contribuyen a la actividad biológica o desfavorecen la actividad biológica. Finalmente, con toda esta información, se encuentra una estructura que es 1000 veces más activa que el compuesto LID. Y entonces aquí vemos que efectivamente los sustituyentes que mayor incremento de la actividad proporcionaron estuvieron en las posiciones 3 y 5, son altamente polares, es decir, tienen valores bajos de pi, son donadores y aceptores de puente de hidrógeno al mismo tiempo, están ubicados en posiciones relativas meta. Si estuvieran en posiciones relativas orto, vemos que sería fácil que interactuaran entre ellos y no con el receptor. Y además, pues son grupos amida que son relativamente poco electrodonadores. En general tienen un efecto inductivo relativamente bajo. ¿Qué parámetros fisicoquímicos podemos utilizar en el QSAR? Prácticamente cualquiera, el que nos dé nuestra imaginación, pero también el que nos dé una correlación.
Aquí podemos ver valores de pi, sigma y de efectos estéricos para una gran cantidad de sustituyentes orgánicos comunes. Ahora vamos a ver el análisis de Hansch, el cual es el antecedente mucho más directo del QSAR moderno y ya empleado en el desarrollo de fármacos. Al igual que en el método de Frey Wilson, en el análisis de Hansch se pueden incluir simultáneos diversos fenómenos de manera simultánea y las contribuciones son aditivas. En el método de Hansch se le da una particular preponderancia al coeficiente de reparto octanol-agua para el compuesto bajo estudio. Es decir, de nueva cuenta, la premisa es que la hidrofobicidad del compuesto activo va a ser determinante en su actividad. De esa manera está orientado, más no limitado, el desarrollo de fármacos. No solamente a través de la predicción de actividad entre seres congéneres, sino la optimización de compuestos LEAF. De manera análoga a la sigma de Hammett, tenemos aquí definido el parámetro pi de x como el cociente de los coeficientes de reparto octanol-agua para los dos compuestos, el de referencia y el compuesto problema. Bien, tras un análisis por regresión múltiple podemos generar diferentes modelos y estos siempre van a tener una correspondencia mayor que los análisis por regresión simple. Aquí, por ejemplo, para un conjunto de entrenamiento de 5 puntos, podemos tomar el parámetro sigma de Hammett y el parámetro pi que acabo de definir y obtenemos un coeficiente de correlación de 0.73 para el de la hidrofobicidad y de 0.48, o sea, una correlación muy baja para el parámetro sigma de Hammett, que tiene que ver con el poder inductivo electrónico. Ahora, sin embargo, si hacemos una regresión múltiple para los dos descriptores, para las dos variables, pues ahora obtenemos un coeficiente de correlación de 0.9, muy superior al que se obtiene de manera individual. Las ventajas del análisis de Hansch consisten en que se puede utilizar descriptores basados en moléculas pequeñas y extenderlo a sistemas biológicos que son de tamaño considerablemente mayor. Las predicciones son cuantitativas y verificables estadísticamente y es relativamente fácil de implementar, pues incluso en programas comerciales se pueden hacer las correlaciones múltiples, las regresiones múltiples. La extrapolación potencial hacia otros compuestos puede hacerse hacia sustituyentes no incluidos. Sin embargo, esto es solamente en casos donde se prueba que efectivamente sigue existiendo la correlación. La desventaja es que requiere muchísimo conocimiento previo acerca de los descriptores. Requiere conjuntos de entrenamiento grandes y está limitado a descriptores físico-químicos. Las predicciones solamente están limitadas a una sola clase estructural. Es decir, primero tenemos que demostrar que el problema que vamos a tratar de predecir con el modelo es efectivamente similar al conjunto de moléculas con el cual fue generado dicho modelo. La extrapolación de los valores de los descriptores es limitada, por eso siempre tenemos que trabajar dentro de lo que llamamos dominio de actividad, pero ya lo veremos más adelante, y la correlación o dependencia lineal entre los descriptores es muy probable. Cuando tenemos correlación entre dos descriptores, en realidad lo único que estamos haciendo es sobreajustar nuestro modelo y aparentemente estamos obteniendo un modelo más robusto cuando en realidad está sobreajustado y por lo tanto los resultados no son confiables. Como consideraciones generales de la evaluación de un modelo QSAR, tenemos algunos criterios que son, si bien arbitrarios, son también correspondientes con las buenas prácticas de la generación de estos modelos. Los sustituyentes deben estar bien distribuidos, es decir, tengo que tener una amplia variedad de sustituyentes que representen bien el espacio químico que me interesa modelar. Cada fragmento debe estar al menos 2 veces en la serie y tienen que estar repartidos de manera homogénea. Su frecuencia o su ocurrencia tiene que ser comparable. Si yo tengo puros compuestos halogenados
y solamente tengo un grupo alifático, pues claramente el modelo va a estar sesgado a la predicción de compuestos halogenados y no de compuestos alifáticos. Entonces, el modelo no sirve en realidad para compuestos alifáticos, aun cuando el coeficiente de correlación que obtenga con todos los compuestos del set de entrenamiento sea muy alto. Las ocurrencias simultáneas excesivas, por el contrario, tienen que ser evitadas porque esto lleva a la generación de modelos con dependencia lineal y nuevamente sobreajustados. En cuanto a la interpolación contra la extrapolación, es muy importante definir siempre el espacio activo o dominio de aplicabilidad de cada modelo y siempre manejarnos dentro de él, ya que no podemos estar seguros de qué es de lo que ocurre más allá de la zona en donde tenemos variables y datos para modelar. Después de esas dos zonas, no sabemos exactamente qué puede estar ocurriendo. Los descriptores que se pueden utilizar para el análisis de Harris son tan variados como mediciones se pueden hacer. Puede ser el pKa, puede ser el desplazamiento químico por resonancia magnética nuclear, potenciales redox, efectividad molar, descriptores mecánico-cuánticos, momentos dipolares, etc. En la medida de lo posible, este modelo QSAR debe permitir entender y racionalizar la asociación que hay entre los predictores, o sea, entre las variables, y la actividad, que es la propiedad que queremos modelar. Y esto nos va a llevar a entender el mecanismo de acción biológica o el mecanismo de reacción, dependiendo de lo que estemos modelando. Y sin embargo, no es este el fin del modelo QSAR. El fin del modelo QSAR es generar modelos predictivos que no son necesariamente interpretables. Lo que yo pretendo obtener con mis modelos no es una explicación del fenómeno, no es una descripción del fenómeno, sino un modelo que me permita predecir la actividad o la propiedad de compuestos para los cuales no tengo el valor experimental. Algunas de las consideraciones generales para las buenas prácticas en la construcción de estos modelos está en obtener descriptores que sean escalables y ponerlos todos en una escala similar a fin de no tener sesgos por el escalamiento. El cálculo de descriptores, ¿cuántos descriptores vamos a necesitar? Por lo menos uno por cada 5 o 10 compuestos. Del conjunto de datos que tenemos disponible para generar nuestros modelos, tenemos que dividir nuestros datos en un par de grupos al menos, donde 2/3 partes de este grupo van a ser el grupo de entrenamiento y la última tercera parte va a ser un grupo de prueba, donde vamos a poner justamente a prueba la bondad del modelo y vamos a ver si somos capaces de predecir la actividad de estos otros datos para los cuales ya la conocemos experimentalmente. La selección se hace de forma aleatoria con el fin de preservar la diversidad estructural y el rango de actividades. De lo contrario, estamos sesgando. Una vez que se hace un modelo con estas 2/3 partes del set de entrenamiento, se pueden volver a revolver y tomar 2/3 partes diferentes, hacer un nuevo modelo y ver que nuevamente la otra tercera parte es capaz de ser predicha por el modelo, por el nuevo modelo. Y esto es lo que constituye el método de validación interna que veremos más adelante. De esa manera, el workflow del QSAR está en el entrenamiento. Tenemos compuestos con actividad conocida, una amplitud deseable. De ahí nos vamos a la prueba, donde otra vez compuestos con actividad conocida nos ayudan a corroborar que el modelo efectivamente puede predecir las cosas que estamos queriendo predecir. Y finalmente ya la aplicación del modelo que consiste en la predicción de la actividad desconocida, siempre y cuando todo esté garantizado bajo el principio de similitud. Y la similitud también puede ser cuantificable numéricamente. Los casos de éxito del QSAR son muchos y se siguen sumando día con día. Tanto así que la OCDE tiene un conjunto de lineamientos para las buenas prácticas del empleo de modelos QSAR con fines regulatorios, ya sea en la industria agroquímica, la industria alimentaria o la industria de la farmacia. Aquí en esta tabla tenemos algunos ejemplos de fármacos que han sido desarrollados a partir de QSAR. Son solo 3,
pero existen muchísimos más y cada día se suman más y más a la lista.